buenas noches nuevamente, 7:05 de la noche, quedamos de iniciar en este momento, queda a disposición de Miguel Andrés, el auditorio o los compañeros. Un saludo para todos, estamos muy atentos, que tengan buena noche, seguimos. Bueno, buenas noches a todos, espero se encuentren bien. La verdad es que durante todo el diplomado ha sido para mí muy placentero darles a conocer pues algunas etapas y algunos criterios sobre organización y administración de información. Hoy vamos a ver unos temas que creo que son importantes que lo vean, y más que lo vean es que sepan y tengan el material para que de pronto que se suba a la plataforma y ustedes lo puedan tener a la mano para que recuerden conceptos técnicos. Porque en la archivística es más de aplicación de norma. Realmente lo técnico y la experiencia lo hace a uno cuando uno se enfrenta a organizar y a trabajar todo lo que tiene que ver con gestión documental. Ya uno enfrentándose a elaborar y a intervenir fondos acumulados y a elaborar diagnósticos archivísticos y hacer tablas y bueno, todo eso que se necesita en la gestión documental para la administración de información es necesario pues ya mm, eh, hacer las cosas, ¿no? Pero nosotros, había hablado con Miguel y de pronto más adelante los que quieran profundizar en este tema, pues vamos a hablar ya de cada instrumento archivístico, cómo se hace, cómo se elabora. Yo les había dicho en la clase anterior de que trajeran algunas funciones que ustedes quisieran de cualquier entidad, inclusive de sus lugares de trabajo, para analizar y tratar de denominar algunas series y qué tipos documentales pueden conformar esas subseries que en alguna manera se les dificulta a ustedes organizarlas o darles una clasificación o conocer de dónde es que sale. Entonces, no sé si alguno de ustedes fue juicioso y bajó un manual de funciones y lo podemos analizar para que tengan claro, puede ser manual de funciones o manual de procesos y procedimientos, para que tengan claro por qué, de dónde es que sale toda esa información que ustedes producen y a razón de qué y por qué es importante. Entonces, no sé si alguien de aquí del auditorio tiene algún manual de funciones o tiene un manual de procesos y procedimientos y hacemos el ejercicio de a ver si podemos denominar alguna serie de acuerdo a lo que, de la lectura que hagamos. Mientras voy a pedirle al doctor Miguel que nos colabore bajando el acuerdo 027 del 2006, porque me parece prudente ya al final de este diplomado conozcan este acuerdo, una norma, y esa norma pues nos va a hablar todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con, lo podemos tomar como referencia, porque es que aquí trae una serie de conceptos técnicos que pues el acuerdo está derogado porque lo reemplazó simplemente el acuerdo, pero simplemente aquí está como lo técnico, las palabras técnicas en Ya, la pasa como el archivística. manual de cadena de custodia, que fue renovado, pero en el primerito hay muchas cosas interesantes que no aparecen en el nuevo, ¿sí? Correcto. Miren, en este acuerdo que fue derogado, pero que me parece muy importante, dice el artículo primero, actualizar el Reglamento General de Archivos en su artículo 67 y correspondientes al uso del glosario. Entonces, me parece interesante porque este es el glosario archivístico y es muy importante que ustedes conozcan esas palabras técnicas de lo que quiere decir cada palabra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pedirle el favor a Lina que nos lea la parte de acervo documental, nos dé lectura ahí. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Bueno, profe. Acervo documental. Conjunto de documentos de un archivo conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural.
Correcto. Entonces, un acervo documental es una serie de documentos, obviamente organizados, clasificados, ya con todas sus etapas de administración y organización para la fácil acceso y la fácil consulta de esos documentos, ¿no es cierto? Entonces, a veces nosotros en los comunicados en nuestro idioma técnico archivístico, a veces nosotros hablamos de acervo documental o lo decimos cuando estamos dando una conferencia. Entonces, acervo documental, para que lo tengan claro, es una serie de documentos clasificados, organizados, ¿no es cierto? Es una palabra que de pronto les puede salir a la hora de concursar, acervo documental. Vamos con José Ramírez, que nos lea Administración de Archivos. Ok, jefe. Administración de archivos. Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano para el eficiente funcionamiento de los archivos. Correcto. Entonces, hoy en día, para administrar un archivo o para administrar información, pues primero tenemos que organizarla, tenemos que planear, tenemos que direccionar, controlar, porque la documentación hace parte de los activos o hace parte de los bienes de una entidad, ¿no es cierto? Entonces, la documentación que se produce en las entidades públicas hace parte de los bienes de esa entidad y hacen parte de los bienes del Estado, porque al fin de cuentas esa información se produce a través a través de las entidades y específicamente por qué se crearon. Cada entidad tiene sus funciones específicas y a través de esas funciones específicas, pues hay todo una planeación y esa planeación pues reúne muchos de ellos son sistemas integrados y esos sistemas integrados y la misma reglamentación obliga a que esas funciones sean documentadas y sean documentadas porque al fin a las personas que hacen parte de una entidad y son funcionarios públicos o trabajan en una entidad privada, pues les pagan para que hagan una tarea a través, obviamente, siguiendo el manual de funciones y haciendo y aplicando manual de procesos y procedimientos. Y esos manuales de procesos y procedimientos tienen unas caracterización, tienen unos puntos de control, y esos puntos de control pues son formatos diseñados por los que son expertos en calidad, que estudian el procedimiento y saben cómo diseñar el formato para que ese proceso y ese procedimiento quede bien documentado. Y al quedar documentado, pues ya se va creando el archivo histórico de cada entidad para que a través de esos documentos pues se refleje las actividades que hacen los funcionarios y así a futuro se consulten para realizar algunas decisiones, tomar decisiones y evitar cometer errores pasados y evitar sobre todo y tener soporte sobre todo para la blindaje o defensa de la misma entidad. Almacenamiento de documentos. Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas. ¿Quién me habla de las unidades de conservación? ¿Cuáles son las unidades de conservación? Recuerda que hablamos de esas unidades de conservación. ¿Cuáles son las unidades de conservación? Luz o Claudia, dime, Claudia, sigue. Carpeta, caja, depósitos. Correcto, las unidades de conservación pues son los depósitos, la estantería, la carpeta, la caja, ¿no es cierto? Son unidades para conservar la información. Eso hay que tenerlo claro. Pero esa estantería tiene unas características y esas características, una es que tiene una pintura que es especial. ¿Cómo es que se llama esa pintura? ¿O qué características tiene esa pintura? ¿Alguien sabe?
son estantería con pintura unífuga. O sea, unífuga es una pintura que evita oxidarse y evita que cuando haya un incendio se propague más el incendio. Entonces eso va a salvaguardar la información. Esa pintura ignífuga, Miguel, es la misma que me decías de la caja, caja esa de seguridad para guardar información especial, que era un tipo especial de archivos como los digitales y eso. Sí, correcto, ¿verdad? Listo. Ese tipo, eso salvaguarda, ¿no? Y miren que me pasó un cacharro en la oficina y les voy a contar para que les sirva. Tenía una documentación yo en un depósito. Ese depósito, pues, en los días que llovió tenía goteras y no lo había notado yo hasta ayer que lo vi. Y unas cajas, hay que saber comprar cajas, ¿no? Las unidades de conservación hay que saberlas comprar. Y esas cajas que compró la entidad muy buenas porque eh, el agua se resumió en la caja, pero no pasó a los documentos. No pasó a los documentos, o sea, nunca se mojaron los documentos, se mojó la caja, pero nunca se mojaron. Entonces, es unas cajas que son muy buenas. Entonces, a la hora de comprar cajas, pues tiene que tener esas características, que el agua se resuma en la caja, pero que no pase a los documentos. A veces compran esas cajas baratas, delgaditas, que eso realmente, si se mojan, terminan afectando los documentos. Eso tiene un pH, una acidez, y tiene una serie de componentes que evitan que el agua pase a los documentos y así obviamente se puede salvaguardar tranquilamente la documentación en caso de inundación o algo. ¿Alguna recomendación de tipos de caja? Yo por ahí estuve echando una mirada estos días que la X300, bueno, etcétera, hay unas denominaciones, ¿alguna Sí, recomendación especial? no, por lo regular las cajas de archivo son de propalcote, son esas cajas idóneas gruesas de propalcote. La palabra propalcote es una palabra técnica que tiene unos componentes y eso evita que se pase el agua a los documentos, ¿no? Y a El cualquier otro papel tipo. Propalcote es el mismo que utilizan para los diplomas, ¿cierto? Sí. Es un papel que es como impermeabilizado, como esmaltado, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, ok. Correcto. Debe ser entonces. Ok. Listo. Vamos, alguien que nos lea almacenamiento de documentos ahí, a ver, Luz que nos colabore. No, no creo que Luz no, o Maribel, Yo le ¿nos colaboro, puedes profe. colaborar con? Listo, hágale, Eduardo. Almacenamiento de documentos, ¿cierto? Sí, señor. Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios mobiliario y unidades de conservación apropiadas. Ya lo habíamos leído, perdón, Eduardo. Vamos con la parte archivista. Listo, señor. Profesional de nivel superior graduado en archivística. Correcto, muy bien. La verdad es que nosotros los archivistas tenemos un colegio bueno, en la parte de derecho se llama Consejo de Judicatura. Creo que son los que tienen, no sé si estoy mal, me corrigen, los que son abogados que están aquí, quien los supervisa su labor, ¿no es cierto? Supervisa la labor profesional y los que obviamente si ese profesional está haciendo cosas indebidas, pues son los que le ponen como la parte disciplinaria, creería yo. Nosotros, Sí, el Consejo Superior de la Judicatura es el que se encarga de la parte administrativa de la rama judicial, digámoslo así, como de determinar unos temas administrativos, pero el que se encarga de la parte disciplinaria es el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que en este caso lo ajá, sanciona, pero hacen parte como de mismo, o sea, están integrados, mejor dicho. Uno depende del otro. ya. Nosotros tenemos el Colegio Colombiano de Archivistas, que ese Colegio Colombiano de Archivistas es quien nos da a nosotros la tarjeta profesional y es quien a nosotros
también nos supervisa nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y hoy en día, antes de que saliera todo lo que tiene que ver con archivo, pues cualquiera podía manejar archivos, supiera o no supiera, lo podría manejar, pero se dieron cuenta de que las entidades estaban equivocadas en darle una administración de un archivo a cualquier persona, porque resulta de que no se podría ubicar los soportes para defenderse en la parte de demandas o demostrar cualquier situación. Entonces, a raíz de que muchas entidades perdieron demandas y pierden cosas, pues ya obviamente se preocuparon por tener los soportes, porque nos pasa en nuestra Policía Nacional que hay una serie de demandas y a veces no hay soportes cómo defender a la policía, cómo evitar. Y uno como funcionario de pronto, pues bueno, los que no les preocupa o los que no quieren su trabajo, pues no le paran bolas a eso, pero uno sabiendo la importancia de la gestión documental, uno a veces, y a veces no se cree, y ese tipo de demandas van desangrando poco a poco a la entidad y puede que el Estado tome una determinación frente a eso. A veces dicen, no, es que la entidad no se puede, el Estado no puede acabar nunca la policía. Pues no la podrá acabar, pero le podrá cambiar la razón social y le podrá hacer muchos cambios y quitarle funciones. Entonces los que terminan perjudicados son los mismos funcionarios, ¿no? Y puede pasar en cualquier entidad, no más la policía, ni más el ejército, y que sea otras fuerzas. Pasó en el DAS, y en el DAS se filtró información, se filtró cosas y con un decreto acabaron el DAS. Yo fui funcionario del DAS y lo acabaron en un momentico. Entonces, para el Estado no hay nada imposible. Entonces, pero eso pasa, también puede pasar que analicen, no, mire, es que a esta policía la están demandando y demandando y demandando y demandando, o a la fiscalía la están demandando y demandando y no hay cómo, no hay soportes, no hay evidencias de cómo defenderla. Entonces, eso va desangrando las entidades y van perjudicando, obviamente, y de paso se va perjudicando uno porque en esas reestructuraciones sale uno a volar y queda uno sin trabajo. Entonces hay que ponerle atención, la documentación es muy importante. Entonces nuestro ejercicio profesional de archivistas está seguido, tiene unos escalafones, está el técnico es aquella persona que puede, es el que hace, el que organiza, el que se mete allá a organizar documentos, está el tecnólogo que es el que hace, planea y dirige al técnico o auxiliares de archivo que pueden, y el profesional que está, obviamente, el que crea las herramientas, implementa el programa de gestión documental, hace tablas de retención documental, asesora, nosotros estamos en la capacidad de diseñar los cuadros de arquitectura para que los expertos en programación hagan los software que se requieren en gestión documental. Ningún ingeniero de sistemas o programador puede diseñar un software de gestión documental sin tener nuestro diseño y nuestra argumentación de norma para que ellos puedan, obviamente, presentar un software ideal y aterrizado a la entidad que lo requiera, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie, hay unas funciones específicas para cada escalafón. Bueno, archivística. ¿Quién lee archivística? Jonathan o Jesús, a ver. Yo le colaboro, profe. Archivística. Bueno. Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos. Claro que sí, gracias, Claudia. Miren, la archivística son, una es la aplicación de normas, de parámetros que nos da el ente rector de la archivística en Colombia, el AGN, Archivo General de la Nación. Desde el Archivo General de la Nación a nosotros nos dan los parámetros para, obviamente, organizar la información de acuerdo a toda la normatividad que se ha expedido para organizar archivos.
Pero también hay otras situaciones técnicas, y esa técnica obviamente la aprende uno ya en el trasegar de organizar archivos, de meterse a un fondo acumulado, de clasificar, de sacar culebras, de sacar ratones, de sacar todo eso que se enfrenta a uno, y ya a mí me ha pasado de ir a coger una caja y que sale un ratón por ahí volando. Eso nos sucede a nosotros los archivistas, y uno está enfrentado a muchas cosas de esas, ¿no es cierto? Entonces, la archivística es el quehacer, o sea, lo que se hace para que se organice la información, lo técnico, ¿no es cierto? Y obviamente hay un aspecto teórico, y ese aspecto teórico es de aplicar la norma o los parámetros que rige el ente rector en Colombia, que es el AGN. Bajemos un poquito. Miguel, por favor, subamos. Que nos lea alguien la parte de archivo. ¿Qué es Conjunto de archivo? documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. Correcto. Miren lo importante que nos lee ahí el doctor Miguel, y es que es importante para la investigación. La pregunta es la siguiente: para los que son abogados y los son investigadores y se dedican a ese tipo de cosas, bajo esos documentos es que ustedes demuestran ciertas pruebas, y las pruebas documentales no son nomás físicas. Hay pruebas documentales de videos, hay pruebas documentales fotográficas, hay pruebas documentales de audios, hay pruebas documentales, y esos todos son archivos. Entonces, todo lo que tiene que ver con archivo, pues es importante para demostrar la inocencia de una persona, o a lo contrario, demostrar su culpabilidad, ¿no es cierto? Pero también hay un archivo que es el que nosotros llamamos la memoria, y esa memoria pues es la que nosotros todos cargamos en nuestro cerebro, y que vemos, somos testigos de alguna situación, y guardamos esas imágenes, guardamos eso que vemos, que observamos en nuestra memoria, y a veces nos llaman también a atestiguar, y eso es un archivo que tiene uno en la memoria. No lo tiene tangible, pero sí lo tiene en su mente, en su archivo de su cerebro, y así como lo vio, así lo narra uno, ¿no? Obviamente que es más creíble un documento que una declaración, diría yo, ¿no es cierto? Bueno, vamos, alguien que nos ayude a leer la parte de archivo central. Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante. Correcto. El archivo central es aquel depósito, el archivo central hace parte del ciclo vital del documento. ¿Se acuerdan del ciclo vital del documento? Que es planeación, que sigue recepción, que sigue archivo administrativo, luego sigue archivo de gestión, y luego archivo central. Entonces hace parte del ciclo vital del documento, y es una de las etapas que es donde queda el archivo central, es donde se administra aquellos documentos que se vuelven inactivos, que ya no están en una constante consulta, pero que se salvaguardan ahí en archivo central, porque en algún momento pueden ser consultados, o a futuro, bajo esos documentos se tomen buenas decisiones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene con el archivo. Vamos a hablar de archivo de gestión. Alguien que lea archivo de gestión.
Archivo de gestión. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite sometida a continua utilización y consulta administrativa. Correcto. Todos los archivos de gestión son aquellos que están en cada una de las dependencias que hacen parte de la estructura orgánica de una entidad. En cada oficina, en cada área o en cada dependencia hay un archivo de gestión. ¿Y por qué se crea ese archivo de gestión? Porque en cada área y en cada dependencia hay unas funciones y unos procesos y unos procedimientos que los funcionarios que hacen parte o que trabajan en esa área o esa dependencia tienen que hacer algunas actividades, y esas actividades que realizan, pues obviamente tienen que quedar documentadas. Y entonces, al quedar documentadas, pues nace lo que tiene que ver con archivos de gestión. Toda esa documentación que se produce a raíz de esos manuales y procesos y procedimientos y funciones, pues queda documentada y ahí se conforma el archivo de gestión. Pero el archivo de gestión es muy importante porque desde ahí parte la organización de los archivos. Desde ahí inicia la aplicación de los parámetros que habla el acuerdo 01 frente a la organización de los archivos. Es ahí donde empieza a clasificarse, a aplicar un sistema de ordenación, a verificar si esos documentos tienen firma o no tienen firma, de quitar el material abrasivo, o sea, el material metálico para evitar que se deteriore, y a empezar a diligenciar los elementos de descripción que son el rótulo, la hoja de control, el rótulo de caja, el formato de inventario documental. Es ahí donde empieza la organización. Y es cuando nosotros tenemos esa información organizada para que cuando ya se cumpla con los tiempos que estipula la tabla de retención documental, se haga una actividad o un procedimiento que está establecido en la archivística, y es las transferencias primarias. Pero esas transferencias primarias se pueden realizar. Una es cuando veamos que esa serie o esa subserie cumplió el tiempo en el archivo de gestión. Y lo otro, que cumpla con las características de organización, o sea, clasificación, aplicación del sistema de ordenación, foliación, diligenciamiento del rótulo de carpeta, diligenciamiento de la hoja de control, diligenciamiento del FUIT. Cuando se cumpla con todas esas directrices, pues ya se puede hacer la transferencia. Por eso es que a veces los jefes de archivo central lo que hacen es publicar un cronograma de transferencias. Están obligadas, o sea, ahora en enero, en los que trabajen en sus entidades se darán cuenta que empiezan a publicar el cronograma de transferencias para que ustedes hagan transferencias. ¿De qué año? ¿De qué año tendrían que hacer transferencias en el próximo año? ¿Qué año tendrían que transferir? Y tenerlo organizado, rotulado, con hoja de control, con todos los aspectos que hemos hablado. ¿Qué año se tendría que transferir a los archivos centrales? Pero no que hemos visto en el diplomado. Profe, 2023. Estamos en el 2024. 24. ¿Cierto? El año que viene serían Entonces, 2 años. se 2023. tendría que estar transfiriendo el 2022. ¿No es cierto? Acuérdense que en los archivos de gestión quedan 2 vigencias más la que se está produciendo. O sea, en el archivo de gestión quedaría para consulta 2023, 2024 y 2025, que empieza a producirse el próximo año. Entonces, el que se transfería, se tiene que tener ustedes listo, que lo tienen que tener con hoja de control, lo tienen que tener clasificado. Se supone que ya está listo, porque ¿por qué se supone que ya está listo? Porque en las entidades públicas, en este momento, todas las dependencias deben estar organizando la información. Deben estar aplicando rotulación, foliación, deben estar revisando sus carpetas que estén con todos los tipos documentales completos para dejarlos listos y no dejar esa documentación amontonada, sin organizar. Y es que hay gente que lo hace, como, pues como este no lo tengo que transferir todavía, yo lo dejo y lo organizo el otro año. Y eso es un grave error.
porque empieza a perderse la información, a extraviarse, porque no tiene ningún control, no tiene una foliación, no tiene una hoja de control. Entonces se pierde un documento y uno pareciera que en el momento no es importante, pero hay dolor de cabeza cuando le preguntan a uno por un documento y está la evidencia de una copia por ahí que sí se hizo y el original se haya perdido. Entonces, gravísimo. Entonces, este es el momento, ese es el mes de ir organizando la información. Yo ya lo hice en mi dependencia, ya organicé, ya pedí, di capacitación, ya, mejor dicho, yo ya tengo mi año, estoy cerrando mi año con los archivos que se produjeron, los documentos que se produjeron en cada uno de los procesos que yo lidero, ya están entregando con hoja de control y todo, y están elaborando inventarios, ya está pasando a mi archivo central, con el fin de custodiarlos y así poderlos obviamente salvaguardar de una pérdida o algo. Entonces, miren, que no debemos esperar, debemos ya estar organizando, molestando a la gente, venga, usted no me ha pasado este documento, venga, es que ya voy a cerrar el archivo, venga, es que necesito la hoja de control, es que no puedo foliar hasta que usted no me pase ese documento. Claro, puede hacer todo ese tipo de cosas hasta que la carpeta esté completamente con sus tipos documentales, ¿no es cierto? Entonces este es el momento de empezar a organizar, de empezar a tallar, de empezar a dejar sus cosas al día. Y es que lo digo porque miren, voy a contarlo así de manera, hoy me llamó una gente, un policía que fue trasladado trabaja en un CAI y fue trasladado a otra parte administrativa. Y me dice, vea, don Miguel, es que a mí me tocó entregar, pero yo no tenía organizado ese archivo. Ahí, ¿qué hago? Y la compañera no me quiso recibir, no me quiso firmar. Le dije, pues, le toca en el acta pedir plazo para que se ponga a clasificar y a organizar, porque no hay ninguna otra manera. Esa muchacha, antes si usted está corriendo un riesgo porque le bote un documento, le bote un acta, o le bote un informe de novedades, o le bote una minuta de servicio, están tan delicados los libros, ella no va a responder porque en el acta está diciendo que no recibe porque no le entregaron. Entonces es algo delicado, puede pasar con ustedes en su oficina, que en algún momento los trasladen, los cambien, y ustedes no tengan la información, y entonces ahí empieza la preocupación. Entonces es mejor de una vez ir arreglando y no dejarse coger ventaja. ¿Qué hago yo? Miren, ¿qué hago yo? Y se lo digo a manera de consejo. Yo en mi oficina elaboro un documento físico y una vez voy elaborando la hoja de control. Por eso a mí no me demora mucho organizar archivos, porque yo conformo mis carpetas en el computador, las nombro como están en la tabla de retención documental. Y documento que elaboro físico, el Word que no tiene firma, lo guardo en esa carpeta. Luego el físico lo radico, lo hago todos los trámites que tiene que hacer. Y una vez voy haciendo la hoja de control. Ahorita, ¿qué hice? Fue imprimir hojas de control y me tocó sino foliar porque ya estaba todo clasificado. Lo que hice fue ponerme a foliar porque ya estaban todas las hojas de control hechas. Era colocar la hoja de control al inicio y foliar, y todo me estaba dando igual. Entonces, si uno se deja alcanzar y no hace esas hojas de control, lo más harto es hacer hojas de control. Pónganse a coger 15, 20 carpetas, a hacer hojas de control y cuánto les demora. Entonces es mejor ir alimentando. Eso no tiene problema. Antes, para más control uno. Entonces eso lo deben hacer, ese ejercicio lo pueden hacer de una vez, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de archivo de orden departamental. Dice el archivo integrado por fondos documentales procedentes de organismos de orden departamental, por aquellos que se reciben en custodia. Entonces, ya hicimos un ejercicio hace mucho tiempo de que eran archivos departamentales. Uno es de la gobernación, el Hospital San José es departamental, la Lotería del Cauca es departamental, la Licorera del Cauca es departamental. Hay entidades que es del orden departamental y que ese es obviamente la clasificación de que son documentos de orden departamental. Pero hay archivos de orden distrital. Eso funciona en aquellas ciudades que son grandes, Bogotá, Medellín, bueno, Barranquilla, son entidades que manejan distritos especiales, y eso pues obviamente se entiende. De orden municipal, pues los municipios, ¿no es cierto? Los municipios, la alcaldía de Popayán,
la inspección de policía, el consejo municipal, ¿no es cierto? Son la comisaría de familia, son la personería municipal, entonces son archivos de orden municipal, ¿no es cierto? Y archivos de orden nacional, pues todas las IAS, Procuraduría, Registraduría, Policía Nacional, bueno, todo lo que tiene que ver con de orden nacional. Y archivos electrónicos, ¿quién nos lee ahí la parte de archivo electrónico? A ver, eso sí me interesa, léalo a alguien y lo determinamos acá. Buenas noches a todos los Archivo presentes. electrónico, conjunto de Buenas noches. documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos. Es un conjunto de documentos electrónicos, sí, pero mi pregunta ahí no está muy claro, pero la pregunta que les voy a hacer la siguiente es, ¿cuáles son las características de un documento electrónico? Ojo, documento electrónico, no estoy hablando de documento digital. ¿Cuál sería una característica principal de un documento electrónico? Profe, radicado. Profe, que es elaborado. La firma digital. Bueno, uno por uno, a ver, escucho a Lisette, a Cindy, a ver, dime. Profe, es el documento que es elaborado por medio electrónico, que no es digitalizado, sino que todo su proceso es totalmente electrónico, como dice la palabra. Excelente, Cindy. Mire, qué bonito es cuando uno le responden así. A mí me alegra mucho y mire, se están aprendiendo los consejos, los conceptos técnicos que estoy dando. Archivo electrónico es a todos los que nosotros elaboramos en dispositivos electrónicos, computador, correo electrónico. ¿Será que su WhatsApp son archivos electrónicos? ¿Son documentos electrónicos? Sí, ¿no es cierto? Todo lo que mensajes que enviamos por WhatsApp son documentos electrónicos, son datos electrónicos, datos estructurados, porque estructura una idea, son datos electrónicos, entonces no es producido por un dispositivo electrónico, entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿no es cierto? Hablemos, Cindy, ayúdeme con Archivo General de la Nación, ¿qué dice ahí en la redacción de Archivo General de la Nación? Ya le leo, profe. Archivo General de la Nación. Establecimiento público encargado de formular, orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema Nacional de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental que lo integra y del que le confía en custodia. Correcto. Entonces, la pregunta a esta lectura que nos dio Cindy y es para todos es, ¿cuál es el nombre del Archivo General de la Nación? ¿Cuál es el nombre del Archivo General de la Nación? Sé que ¿Cómo el se llama? apellido es Palacios. Sé que el apellido es Palacios, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Profe, Jorge Preciado Palacio, profe. Correcto. Doctor Jorge Preciado Palacios fue el fundador del Archivo General de la Nación y quien fue el que creó las políticas archivísticas en Colombia, fue uno de los fundadores. Eso fue un señor que sabía mucho de historias, es historiador, y fue el que fundó el Archivo General de la Nación y creó el Archivo General de la Nación. Entonces, por eso a su honor le colocaron Jorge Preciado Palacio. Esa es una pregunta que puede salir en el examen. ¿Cómo se llama el AGN? Archivo General de la Nación, es Jorge Preciado Palacio, ¿no es cierto? Alguien que nos ayude con la lectura de archivo histórico. ¿Qué es archivo histórico? Alguien que nos lea ahí, a ver, por favor, que nos ayuden. Archivo histórico. Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión la documentación que, por decisión del correspondiente comité de archivo,
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación. Bueno, gracias Claudia por esa lectura. Miren, ahí hay varios contextos en esta lectura. Y es hago estas preguntas para recordarles a ustedes para que afiancemos más conceptos a través de estas definiciones de cada palabra técnica en la archivística. Todas esas palabras que estamos viendo son palabras técnicas en archivo. Entonces, ahí en este archivo histórico vale concepto. Cuando hablamos de archivos históricos, hacemos referencia a qué valores. ¿Primarios o secundarios? Secundario, profe. Correcto, ¿sí ven? Secundarios. ¿Y cuáles son los valores secundarios? Científico, cultural, histórico. Correcto, miren, muy bien, eso. Mire que ya ustedes le cogieron el tiro a esto. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que un archivo histórico que tiene esos valores, ¿no es cierto? Tiene valores secundarios. Y cuando del archivo central pasan al archivo histórico, ¿cómo se llama esa transferencia? ¿Recuerdan cómo se llama esa transferencia? Cuando los archivos pasan del histórico al central, del central al histórico. Cuando los documentos culminan su Transferencias tiempo en el archivo. secundarias. Eso, transferencias secundarias. Cuando los archivos pasan del archivo central a histórico son transferencias secundarias, ¿no es cierto? Bueno, alguien que nos lea allí archivo privado. Archivo privado. Conjunto. Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones o actividades. Sí, hay archivos privados, por ejemplo, las entidades que son privadas, las empresas que son privadas son documentos privados, pero que en su totalidad no son privados, tienen también alguna documentación que la norma o las normas que lo rigen a esa entidad, pues a través de esa reglamentación se producen documentos que son privados, pero a la vez también le van a servir a la ciudadanía, ¿no es cierto? Ejemplo muy claro, Miguel, las empresas de abogados precisamente que prestan servicio de defensa técnica, sea para víctimas o sea para indiciados o procesados, son entidades del orden privado, pero que manejan información que puede ser de carácter público en determinado momento. Sí, claro, claro que sí. Hay que tener en cuenta eso. Igual las de investigación privada también, ¿no? Las entidades o empresas de investigación privada, en sus actividades, sus actuaciones, manejan información, realizan actividades, rinden informes que pueden hacer tránsito a documentación de acceso público, por lo tanto, pues son entidades privadas que pueden pasar al rango, digámoslo así, público o de interés público, como el que sigue ahí después de este punto de archivo privado. Sí, es el mismo. Lo aterriza más el concepto de archivo privado de interés público, va aterrizado más al concepto que tú nos das, ¿no es cierto? Yo quería hacer una consulta, Miguel, antes de avanzar. Mil disculpas porque me salgo del tema, pero me ha rondado en la cabeza que el manual actual de cadena de custodia, digamos que antes los productos de las fijaciones fotográficas o videográficas de un lugar de los hechos se embalaban y rotulaban. Si yo tomaba fotos, esas fotos se embalaban y se rotulaban y se enviaban a cadena de custodia. Antes, las entrevistas grabadas, hace mucho tiempo las escritas se embalaban, eso ya se dejó de lado. Pero cuando se grababan las entrevistas, sea en audio, sea en video, también se embalaban y se rotulaban. Listo, hasta ahí bien. Pero el manual actual de cadena de custodia dijo no. Está en la página 13 o 14.
Dijo, ni los métodos de fijación ni las entrevistas sean grabadas en audio o en video, son elementos de prueba y por lo tanto no se someterán a la cadena de custodia. ¿Qué se debe hacer con ellas? Se deben remitir, por ejemplo, en un CD quemado a la fiscalía o grabadas en un medio magnético y eso va anexo al informe. Pregunta, para que nos quede claro que ya lo explicaste en una clase pasada. Yo tomo una entrevista, grabo la entrevista, hago el informe, lo rindo a la fiscalía y anexo la entrevista grabada. ¿Cómo es el trámite para archivar ese informe completo con su anexo que es el CD o el DVD? El DVD o ese soporte, ahí hay dos tipos de soporte. Tú nos habías hablado de un formato, ¿no? Yo creo que los compañeros se acuerdan. Sí. Hay dos tipos de formato ahí. Está el informe que está en la parte física, el documento como tal, y está la grabación que lo haces en DVD, que obviamente hace parte de un archivo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, ese archivo electrónico que está en DVD se guarda en unos cajas de polímetro para evitar de que se borre la información o se raye o se pierda, ¿no es cierto? Porque en algún momento debe ser escuchada. ¿Por qué? Porque ese informe que se hace físico nace de esa grabación, ¿no es cierto? Nace de esa grabación, que se redacta en la parte física para tenerlo como segunda opción, pero el original está en la grabación. Entonces, ¿qué se debe hacer? Una es guardarlo en otra parte, pero ahí se hace lo que hablamos de la referencia cruzada. Llenamos el formato de referencia cruzada y especificamos que ese CD está guardado en otro tipo de almacenamiento de información y son esas cajas de polímetro para guardar y evitar que le ataquen los hongos, porque a los CDs también le atacan los hongos y se puede perder la información y no la vuelve a leer. Pero fuera de atacar los hongos, hay que el experto en gestión documental, el profesional en gestión documental, en algún momento tiene que tomar la determinación de migrar esa información a otro tipo de formato. Porque si ustedes dan cuenta, hoy los computadores no tienen para leer ya ese tipo de información. Es que hay que migrar esa información a otro tipo de formato donde se pueda escuchar, donde se pueda seguir consultando, donde se conserve a largo tiempo, obviamente según la importancia que tenga el documento, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que hacer una serie de cosas y esa es la recomendación que doy yo, ¿no es cierto? Ok, ¿Listo? gracias. Sí. Por ahí estuve mirando que hay unas cajas de polímero, precisamente, o cajas plásticas para archivo. Ajá. Y esto lo hago también, estuve buscando y hay un instructivo o una guía del Archivo General de la Nación sobre cajas y carpetas, lo que tú nos habías explicado al inicio. Ajá. O sea, el instructivo nos dice qué tipos de cajas y qué tipos de carpetas se manejan para archivo. Y es muy interesante porque ahí nos habla de lo que te decía, de la X100, X200, X300. Nos habla de carpetas con solapa laterales o las de 4 letras que se llaman las plegadas por la mitad, sobres para archivo, bueno. Sí, ahí habla de varias especificaciones que también eso se les va a cargar al material de estudio. Correcto. Recuerden que el material de estudio va a estar activo un mes más para que puedan descargar, mirar, acceder. Después de eso, pues se tratará de dejarlo un tiempo, pero ya no es garantía de que se les va a dejar activo, ¿listo? O sea, se les trata de dejar activo, pero no es garantía porque como el sistema se cierra, de pronto nos acordemos, lo volvemos a activar por otro mesecito más, pero si se cierra, pues ya sabrán que es un mes más a partir de hoy, ¿ok? Bueno, vamos con la palabra archivo público, conjunto de documentos pertenecientes a las entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por las entidades privadas. Entonces, los archivos públicos, ustedes ya lo saben, son todas las... ¿Quiénes conforman el Sistema Nacional de Archivos? ¿Quiénes lo conforman? A ver, ¿quiénes conforman el Sistema Nacional de Archivos? Es la pregunta. Todas las entidades de orden público, profe. Sí, todas las entidades de orden público y las entidades privadas que tienen un servicio al ciudadano, ¿no? O sea, esas entidades
que son privadas pero que tienen una función pública. ¿Y cuáles serían esas entidades que tienen función pública? ¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Será que la entidad que nos provee a nosotros la energía es privada, pero que será pública? ¿Tendrá alguna función pública? Claro que sí. Las Claro que EPS, sí. profe. También hacen parte del Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Entonces ellos no se pueden desapartar de las directrices y reglamentación que da el Archivo General de la Nación para la organización de la información, ¿no es cierto? Bueno, hablemos de asiento descriptivo. ¿Quién lee esa palabra? Asiento descriptivo. Ah, perdón. Hablemos de archivo total, por ejemplo. Hablemos de archivo, antes de eso hablamos de archivo total. ¿Qué es archivo total? Vemos el concepto, léanlo ahí a ver, alguien. Los pongo a leer para... Concepto de elementos informativos que individualizan las unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación. Bueno, asiento descriptivo, conjunto de elementos informativos que individualizan las unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación, correcto. Un asiento descriptivo, ¿será que el formato de inventario documental es un asiento descriptivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Sí, claro. Yo les digo que sí, porque el inventario documental es un elemento de consulta. Es un elemento de consulta. Uno consulta los inventarios para saber qué información tiene, ¿no es cierto? Y el formato de inventario es un elemento de descripción archivística. Yo se lo he dicho. ¿Cuáles eran los elementos de descripción archivística? La hoja de control, el rótulo de identificación carpeta, rótulo de caja y el formato de inventario documental. Entonces sí es un asiento descriptivo, ¿no? Ojo con eso. Bueno, antes de eso estábamos hablando de archivo, quería que leyeran archivo total. Y el archivo total es nos dice que es el concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital de los documentos, muchachos? ¿Quién lo dice? ¿Cuál es el ciclo vital de los documentos? Profe, planeación. Sí. Producción documental. Correcto. La recepción de los documentos, que esa va en la ventanilla única de correspondencia en el caso de la Fiscalía General de la Nación. Archivo administrativo, archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. Y la eliminación de los documentos, que fue la última vez que la vez pasada que no se la dije completa, entonces esta vez sí. Excelente, Javier, muy bien, excelente. Excelente esos consejos, esos conceptos. Muy bien. Miren que hablamos de la palabra asunto, contenido de unidad documental generado por una acción administrativa. Miren que a veces cuando nosotros producimos documentos y nosotros empezamos a estructurar nuestro documento con los datos del remitente, o sea, a quien le vamos a direccionar el documento, y esos datos del remitente abajo uno coloca cordial saludo a asunto. El asunto es colocar a qué estamos haciendo referencia nosotros para generar una respuesta o querer transmitirle un mensaje a alguien. En el asunto es que uno, en pocas palabras, ya está uno con la idea completa de qué es lo que va a narrar en el documento escrito, en el cuerpo del documento, en la redacción. Si uno en el asunto coloca asunto, solicitud, permiso, y entonces empieza uno de manera atenta y respetuosa, solicito, se estudia la posibilidad de ordenar a quien le corresponda, autorizar un permiso para el día tal. Entonces, pero cuando uno ya en el asunto le coloca solicitud, ya saben que le van a pedir permiso, ¿no es cierto? Ya hay un tema referente. Pero en caso de otras comunicaciones, cuando a uno le piden información, uno en el asunto dice respuesta a comunicado oficial número tal, de fecha tal de la alcaldía municipal o de la gobernación
Entonces ya uno está haciendo referencia a que alguien externo le está pidiendo información. Entonces cuando uno coloca el asunto específico de qué es lo que cómo va a proyectar ese comunicado externo, cómo va a generar esa respuesta, pues no hay necesidad de guardar el comunicado que llegó. Apréndanse en eso. No hay necesidad de guardar ese documento que llegó porque al fin, acuérdense que en la archivística hay un principio, hay uno de los principios archivísticos que dice que lo que uno origina es lo que uno archiva. Acuérdense muy bien, lo que uno origina es lo que uno archiva. Uno no guarda lo que ha llegado, porque lo que ha llegado es, el productor de ese documento es otra entidad, y ellos sí lo tienen que guardar, nosotros no, nosotros más vale en el asunto referimos a qué estamos dando respuesta, a qué solicitud. ¿Están de acuerdo conmigo o tienen otro tipo de concepto frente a lo que les digo? Les ahorraría espacio, clasificación, no se enredarían de información. Si somos juiciosos en colocar el asunto, ¿a qué estamos refiriéndonos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas, Sandy? ¿Qué opina Nelson? Claudia, ¿qué opinas tú frente a lo que estoy diciendo? Profe, pues ya desde que vaya el asunto y vaya la respuesta, pues sí me parece como lógico, aunque yo pensé que siempre debería también tenerse en cuenta el documento que llega de solicitud de información como para justificar el por qué uno hizo el documento, ¿no, profe? Me queda la duda. Claro, pero en el asunto estás colocando ya, estás citando el número del documento y a dónde viene y la fecha. Entonces, si tú eliminas ese documento no vas a tener problema, porque si te dicen, bueno, ¿usted por qué? Mire, aquí en el asunto dice que es un comunicado que llegó de tal parte, entonces vamos a la ventanilla única y preguntamos cuándo entró ese documento, porque allá hay un asiento descriptivo. ¿Y cuál es el asiento descriptivo? Las planillas donde se registra la entrada de ese documento. ¿Sí o no? Ah, sí, jefe, ok. Claro, no estás faltando. O sea, mire que hay una serie de herramientas que uno puede, entonces, ¿para qué guardar? Voy a decirlo así, no se vayan no lo van a tomar. ¿Para qué guardar una basura? Pues lo digo así coloquialmente, que no produce uno y eso le va a quitar más campo de archivo. Viendo que las entidades públicas no le dan a uno ni cajones y uno a veces le toca hasta sentarse encima de las cajas porque no proveen de estantería y le toca uno como caminar de ladito porque está lleno de cajas y de cosas, porque no hay espacio, no hay la logística suficiente para salvaguardar los documentos. Entonces, y se va a poner uno a guardar documentos viendo que ya hay un asiento de entrada a ese documento, y en ese asiento de entrada, pues hay un número que se asignó, ahí en ese asiento se coloca unas palabras de qué dice el documento, de dónde venía, quién lo firmaba. Hay unos metadatos descriptivos que quedan registrados en ese asiento y que se puede probar que el documento llegó. Y a eso se está generando una respuesta a través de esa entrada de ese documento. ¿No es cierto? Bueno. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar de la parte de la carpeta. A ver, que nos hablen ahí de esa carpeta. Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación. Correcto. Entonces, la carpeta es una unidad de conservación. Así de sencillo, mire, unidad de conservación. Ahí lo dice, ¿no es cierto? Catálogo. ¿Quién lee el catálogo? El catálogo es el instrumento de consulta que describe las unidades documentales. Nosotros los archivistas, si hablamos de catálogo, ¿a qué hacemos referencia? ¿Será que podemos hacer referencia a la hoja de control? Ese catálogo de pronto hará referencia al cuadro de clasificación documental. ¿Por ahí va a ser la cosa? No. No. Dice instrumento de consulta que describe las unidades documentales. ¿Es como un índice, profe?
Claro, la hoja de control. La hoja de control. En archivística es la hoja de control, pero en la bibliotecología, porque acuérdense que yo soy profesional en ciencias de la información, archivística y bibliotecólogo, yo soy bibliotecólogo. Y en la bibliotecología, el catálogo es todos los nombres de los libros de una temática, con su tesauro. Bueno, eso de tesauro me es difícil ahorita explicarles, pero tesauro es un código que tienen los libros en el lomo para su organización. Entonces, uno organiza los libros por temática y según el tesauro. Entonces, de ahí nacen los catálogos, ¿no es cierto? Que esos catálogos sirven para que en una biblioteca, es un instrumento en una biblioteca para que se adquieran nuevas ediciones de libros y salgan esos libros que ya obviamente no van a servir para la consulta, tienen un tiempo determinado. Entonces, en las bibliotecas hay unos comités que se llaman comités de actualización de bibliografía. Ellos son los que se dedican a estudiar esos catálogos para determinar si tienen que comprar nuevas temáticas, y esas temáticas van unidas a las universidades, según los pénsulos académicos, según todo eso, esas bibliografías se compran según el plan de estudios de una carrera o algo. Entonces se adquieren de acuerdo a lo que esté en el pénsulo académico, ¿no es cierto? Entonces eso tiene otra manera, ¿no es cierto? Pero es de manera general que se los doy. Bueno, hablemos de la certificación de documentos, acción de constatar la presencia de determinados documentos o datos de los archivos. Miren, en un archivo central nosotros no certificamos. Nosotros dejamos, lo que decimos es que nos consta que hay una información en el archivo central y que se evidencia en tal carpeta, en tal libro, pero nosotros no certificamos. Quien certifica ya es la parte jurídica. Cuando nosotros le proveemos la información, ya ellos obviamente hacen una redacción del documento más técnico, más al tirado a la parte de derecho, y así lo que se hace es ya pues decir si la información sí es original o no, pero eso ya está en la parte jurídica. Eso ya nosotros los archivistas lo que hacemos es decirle a jurídica, mire, usted necesita esta información, aquí está. Se evidencia y se observa que en esta serie, o en este libro, o en esta carpeta, se evidencia esto. No sé si hace referencia a lo que está pidiendo, pero uno lo que hace es la búsqueda. Uno lo certifica porque a uno no le consta si realmente esos documentos, en el tiempo que uno no estaba, si se hizo la debida transferencia o algo, o alguien la alteró. Pues a uno no le consta nada. Uno lo que hace es dejar a disposición para que los expertos en derecho, los abogados, analicen y redacten esa respuesta, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de ciclo vital del documento, ya lo hablamos, eso ya lo tenemos claro. Clasificación documental, hablen, ¿quién puede leer ahí lo de clasificación documental? Fase del proceso de organización documental en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora, fondo, sección, series o asuntos. Claro, miren, la clasificación documental hace parte de la archivística, de lo que hablábamos hace rato en el concepto de archivística. Es una técnica ya del profesional o del técnico, del archivístico o el tecnólogo o el profesional. Es una técnica de clasificar los documentos. Pero para clasificar los documentos, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Cuál es el instrumento primordial para organizar un archivo? ¿Cuál sería? Que tenemos que aplicar nosotros. Habla de retención documental, profe. Claro, si nosotros no tenemos la tabla de retención documental, pues muy difícil vamos a poder hacer esa clasificación documental,
porque cuando nosotros observamos la tabla de retención documental, empezamos a organizar las actas de reunión, las actas de entrega las separamos, las actas de compromiso no las podemos reunir con las actas de reunión porque es otro tema diferente. Entonces, vamos clasificando, ¿no es cierto? Vamos clasificando las órdenes de trabajo en un lado. Bueno, todo lo que se produce en alguna dependencia lo vamos clasificando de acuerdo a lo que dice la tabla de retención documental. Entonces es primordial que todas las entidades tengan elaboradas sus tablas de retención documental, uno, para reflejar su producción documental en cada dependencia o en cada área, de acuerdo a los procesos y procedimientos o funciones que tengan asignadas cada una de esas unidades administrativas. Y lo otro es que cuando es creada la tabla de retención documental, pues realmente ahí se refleja la producción documental de una entidad. O sea, no va a haber tanta confusión, ya se sabe qué es lo que se produce en esa entidad en cada una de sus dependencias, ¿no es cierto? En su estructura orgánica, funcional. Entonces, la parte de clasificación fondo, ya ustedes saben qué es fondo, ya ustedes saben qué es sección y saben qué es una serie y qué es una subserie. Eso lo saben ustedes. Entonces, parte uno de esos conceptos para la clasificación de la información, pero no se olviden que sin tabla de retención documental, pues uno empieza a organizar empíricamente por asunto, pero no le va a quedar muy bien agrupada subseries. O sea, no va a saber usted de pronto qué tipos documentales conforman esa subserie, porque en una subserie pueden haber documentos físicos y pueden también haber documentos digitales o electrónicos. Entonces, cuando una subserie se conforma de documentos análogos, electrónicos, digitales, ¿cómo es el nombre a esa carpeta o cómo se llamaría ese expediente? ¿Expediente qué? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la palabra técnica? Cuando una expediente tiene documentos electrónicos, análogos y digitales, ¿cómo se llamaría técnicamente? Híbrido, creo, profe, qué pena. Híbrido, claro, claro que sí, esa es la respuesta, Yamilar. Esa es la respuesta, es un expediente híbrido. Esa es la respuesta técnica. Muchas gracias. Bueno, subamos, Miguel, y hablemos de código. Código, alguien que nos lea ahí lo que define el concepto de código. Alguien diferente a Sandy. Sandy no. Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas, y que debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. Correcto. Cuando yo les hablé a ustedes de elaboración de tablas y les expliqué más o menos cómo es la elaboración de tablas de retención documental, les dije a ustedes primero que uno debe, de acuerdo al acto administrativo, debe construir el organigrama, y ese organigrama se codifica, ¿recuerda? Se hace una codificación, y pues ese organigrama está compuesto de todas las unidades administrativas que conforman esa entidad, ¿no es cierto? Y como están conformadas por esas unidades administrativas, se codifican, se le asigna un número, ¿no es cierto? Pero después de codificar las dependencias, empezamos a analizar los procesos y procedimientos y empezamos a analizar las funciones, y de esas funciones y de esos procesos y procedimientos sale lo que llamamos el BANTER, Banco Terminológico de Series y Subseries. O sea, a través de esos manuales es que reflejamos qué es lo que produce esa dependencia, ¿no es cierto? Entonces sale lo que llamamos el Banco Terminológico o el listado maestre de series y subseries. Y a esas series y subseries les asignamos un código, ¿no es cierto? Un código con el fin de identificar cada una de esas series y subseries. ¿Correcto? ¿Estamos correctos? ¿Qué opinan ustedes? Ya se los había enseñado, ¿no es cierto? Bueno.
Hablemos de colección documental. Hay alguien que nos ayude a leer ahí colección documental. Colección documental, conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos y que por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los principios de respeto, a la procedencia y al orden original. Correcto. Una colección documental, ¿qué podría ser? De acuerdo a este enunciado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué sería una colección documental? ¿Alguien un ejemplo? Acuérdense que los documentos no solamente son físicos, son electrónicos, son digitales. ¿Será que la colección, ustedes han oído hablar de los, ¿cómo se dicen esas personas que coleccionan, coleccionistas de música antigua? ¿Saben el concepto? Los melómanos. Melómano, Correcto, profe. correcto. Los melómanos tienen colecciones. Si los han escuchado, tienen colecciones de música. A eso es que, y esas colecciones de música a veces estaban en esas non-play grandes de acetato, es que es, o no, bueno, no sé el término, y esos son colecciones. Y a eso es que hace referencia, y esos son documentos, porque la música son documentos, es la narrativa de alguna historia, o algún suceso, o algún mensaje que quiera dar el intérprete o el compositor, ¿no es cierto? Entonces son colecciones. Y también en las bibliotecas hay colecciones de libros, de colecciones de algún autor específico, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se ven las colecciones y son documentos. Por eso es que el archivo, yo a un archivo central, yo no le llamo archivo central, yo le he cambiado la palabra y le llamo centro de información. Las bibliotecas y los archivos son centros de información. Acuérdense muy bien, son centros de información. Bueno, hablemos de comité de archivo, eso lo saben. ¿Quiénes componen el comité de archivo? Recuerden que les dije quiénes hacen parte del comité de archivo de una entidad. ¿Lo pueden decir ustedes? ¿Alguno quiera darme el concepto o participar? Recuerde esa orientación mía. Los de planeación. Sí. Jefe de planeación. Alguien de jurídica también, profe. Correcto, los de jurídica. ¿Quién más? El archivista o el líder de gestión documental, ¿no es cierto? Y el de control interno que tiene voz pero no tiene voto, ¿no es cierto? Y el presidente del comité, ¿quién debe ser? El representante legal de la empresa o de la entidad, ¿no es cierto? Es el presidente del comité de archivo. Y esas personas son las que tienen que tomar determinaciones o decisiones frente a la conservación y organización de la información. Bueno, ¿qué opinan de este acuerdo? A ver, bueno, aquí pueden tener buen material para sacar los conceptos técnicos, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? Bueno, esto es muy largo. Aquí dice, miren, documentos facilitativos, eliminación documental, empaste, estantería, expediente, facsímil. Hay una serie de foliar, hay una serie de conceptos técnicos que lo pueden estudiar, los pueden leer, que muy seguramente, así como está escrito en este acuerdo, les pueden ustedes salir preguntas en sus exámenes de meritocracia por los que se van a realizar en el concurso de la Fiscalía. Y la Universidad Libre lo va a plasmar así, con estas palabras técnicas. Ellos se van a regir a esta norma y de ahí van a... Por ejemplo, ahí está, Miguel, lo de folio recto y folio vuelto que tú nos habías explicado. Claro, todo lo que he dicho yo. Anterior y la cara posterior. Claro, todo lo que he dicho yo. Acumulado que nos habías manifestado. Claro que sí. Que es que no tiene ningún criterio de archivo, fondo documental, que ya es cuando los que producen una entidad. Ahí están los tipos de índices: cronológico, nomástico, temático, toponímico. Sí, correcto. Que hacen referencia al sistema de ordenación. Los sistemas de ordenación, exacto. Cronológico, que es por fechas. Sí. El onomástico,
que es por nombres de personas naturales o jurídicas, el temático, que es por temas, el toponímico, que es por nombre de sitios o lugares. Aquí de pronto faltaría solamente el numérico, el alfanumérico, ¿cierto? Sí, claro, sí. Vamos a hablar, le voy a pedir el favor a Miguel que nos baje ahí una norma, que es espérame, espera un momentico, le digo qué norma para ya finalizar, porque no quiero que, Pilar, quiero que, cuéntanos. quiero que conozcan esta norma, ya les denme un momentico, Vale, profe. denme un momentico, quiero que conozcan aquí, espérenme, Dime cuál. ya te digo, dame un momentico, la tengo aquí, la ley 1409 del 2010, por favor, bájala. Esto es lo último que Profe, quiero, dígame, profe, qué dime. pena lo interrumpo mientras que el doctor encuentra el documento. Tengo una inquietud y una pregunta sobre los archivos que se encuentran en gestión. ¿La ley nos obliga o obliga a las personas que manejan esta o estén bajo la custodia de la documentación a mantenerlos en un elemento de conservación? O sea, ya en caja, en carpeta diríamos que sí, pues para mantener un orden, pero los debe mantener ya en caja como tal. Voy más efectivamente a la pregunta de las historias laborales. Si el archivo está en gestión, debe estar rotulado, caja y todo, teniendo en cuenta que puede, así como ingresa personal, también puede estar saliendo de la entidad. Debe estar, Claro o se que puede mantener en estantes. no, debe estar ya en las unidades de conservación, debe estar rotulado, debe estar en sus cajas respectivas, porque acuérdense que el polvo deteriora a las carpetas y le entra a los documentos, entonces la caja evita eso, ayuda a salvaguardar y evitar que ese polvo deteriore los documentos. Entonces en las historias laborales deben estar en cajas, rotuladas, identificadas, organizadas, aplicando el sistema onomástico. O sea, ¿cuál es el sistema onomástico? Acuérdate que es apellidos, nombres y número de cédula. Ese es un sistema de ordenación onomástico. Así se organizan las historias laborales. Los documentos que van dentro de la historia laboral ya se organizan cronológicamente. ¿Por qué cronológicamente? Porque eso se organiza de acuerdo, eso es un expediente, es una serie compleja. Eso se organiza de acuerdo a los hechos. Entonces, por decir, cuando uno entra a una entidad, ¿qué es lo primero que presenta? ¿O qué es lo que primero que nace? Pues nace primero, va primero, por decir, Acto de nombramiento podría ser. por los actos de nombramiento y todo eso tipo. Acuérdate que yo les di a ustedes la circular o la directiva 04 sobre organización de historias laborales. Ahí está cómo es la organización de la historia laboral dentro de una carpeta, qué requisitos debe tener una historia laboral, cómo se organiza y afuera ya cuando esté conformada y rotulada se organiza de manera onomástica, o sea, por apellidos, nombres, se va organizando alfabéticamente hasta llegar hasta la última historia de algún trabajador, ¿no es cierto? Para fácil acceso y fácil consulta. ¿Listo? ¿Claro? Vale, profe, gracias. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, sino que yo tenía era la duda por ello, porque así como ingresan los funcionarios, o sea, aunque es un doble trabajo, o sea, si bien es cierto que esa tarea de rotular no estoy hablando específicamente del expediente en la carpeta, sino ya en la caja, porque así como ingresa el funcionario, también puede salir. Entonces sería doble trabajo para la persona, por eso había escuchado, no tenía certeza de que se podría manejar en estantería, más no en conservación de la caja porque, y rotulación, conservación sí, más no la rotulación específicamente, porque sería doble trabajo para la persona, aunque bien fuera, pues por el tema de ubicación, pero entonces por lo que dice, ingresan determinadas personas y vuelven y pueden así mismo retirarse. Entonces me Claro, decía, si el Yarimar. documento y sobre la tabla de retención documental está todavía en archivo de gestión, se podría mantener en estantería, pero entonces esa era mi duda, profe, gracias. Yalimar, te le digo que lo tengas en caja, ¿por qué razón? Lo que pasa es que el manejo, el archivo de historias laborales se llama archivo especializado, y es un archivo especializado, hace las mismas veces del archivo de historias clínicas, está
está en movimiento constantemente. El archivística, el que maneja ese archivo debe estar muy activo, y le va a tocar cambiar y actualizar rótulos por la misma actividad de esa serie, porque unos salen, otros entran. Lo mismo pasa en historias clínicas. ¿Te acuerdas que yo te decía en la historia clínica, en alguna de mis clases, que cuando una persona deja de visitar hace 5 años, y lo dice la norma, lo dice la resolución que les mostré, esa historia clínica se vuelve inactiva y pasa al archivo central, pero cuando esa persona vuelve y visita al médico, esa historia clínica sale del archivo central para el archivo de gestión otra vez. Entonces son archivos especializados que tienen que jugar con ese tipo de ¿qué te digo? De actividad. Y en ese tipo de organización de historias laborales como en historias clínicas, hay que jugar con unos colores, con unas franjas de colores, para saber qué color es inactivo y cuál es activo y cuál es inactivo. Entonces así, obviamente se tiene, pero eso ya es diseño técnico, ¿no? Ya es quien te esté liderando o quien tenga ese saber técnico para darle manejo a lo que me estás diciendo, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias por su explicación. Con mucho gusto. Bueno, alguien que nos lea aquí de qué trata esta ley, a ver, el encabezado. Sí, Cindy está muy activa, léanos ahí, a ver, alcanzas a leer, por favor. Sí, señor, por lo que soy activa. Dice Ley 1409 del 2010, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones. Miren, esta es la norma que nos aplica a todos los archivistas. Y aquí ustedes van a conocer otra situación que quiero que la conozcan. Entonces, léenos el artículo primero, Cindy, por favor. Artículo primero. Definición. Para todos los efectos legales, se entiende por ejercicio profesional de la archivística el desempeño laboral de profesionales con título legalmente expedido en todo lo relacionado con el manejo de los archivos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas con el conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la información, conservación y conformación del patrimonio documental del país. Bueno, miren, con lo que nos acaba de leer Cindy, yo creo que le queda muy claro a las entidades que no pueden nombrar a cualquiera a administrar un archivo, porque la ley lo está diciendo, la norma lo está diciendo, eso es una ley, y la ley dice que debe tener un certificado o debe tener algo que le diga que es profesional o es técnico o es tecnólogo. Resulta que el Colegio de Archivistas les pide la tarjeta profesional como técnico, como tecnólogo y como profesional. Nosotros tenemos tarjeta. Y para contratar a una persona, por ejemplo, que ustedes vean que una persona la van a contratar por prestación de servicios para hacer algún trabajo en archivística, tiene que presentar por obligación su tarjeta profesional. Tiene que tener idoneidad, y la idoneidad se la da sus estudios y su tarjeta profesional. ¿Listo? En el artículo 2, Harvey, ayúdale ahí al artículo 2, por favor. Harvey se nos fue. Artículo 2. Campo y acción para efectos de la presente ley. El ejercicio de la archivística comprende 2 puntos. Primero, A. La aplicación de los principios universales de procedencia y de orden natural en la organización, tanto de los archivos públicos como privados, bajo el concepto de archivo total, que comprende procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la exposición final de los documentos en sus distintos soportes. Primero B, la producción, identificación, organización, clasificación, descripción, selección, valoración, diagnóstico, conservación y custodia de documentos y, en general, todas las actividades que propenden por el desarrollo de la gestión documental,
Primero C, la planeación, diseño, coordinación, control, administración, evaluación y gerencia técnica de los procesos archivísticos en sus distintos soportes. Correcto, Harvey, muchas gracias por esa lectura. Miren, esos son los campos de acción de un archivista. Tiene que tener en cuenta todos esos aspectos para desarrollarlos en la gestión documental de una entidad. Por eso no es como si yo fuera a desarrollar una actividad de abogado y si yo no soy abogado. Yo no puedo, yo no soy abogado para hacer ciertas acciones que son los abogados. Entonces, nosotros los archivistas tenemos ciertas acciones y más adelante vamos a ver la categorización de esas acciones, o sea, quiénes pueden ejercer ciertas funciones. Bajemos, Miguel, porfa. ¿Nos puedes colaborar ahí? Bueno, falta el D, ¿no es cierto, Harvey? Léenos ahí el D, a ver. La docencia y la investigación científica en el área de archivística, que se complementa de manera interdisciplinaria con otras profesiones y disciplinas afines. Parágrafo. Punto. Las actividades que propenden por el desarrollo de la gestión documental se complementan de manera interdisciplinaria con las tareas de reprografía, microfilmación, digitalización, restauración, divulgación, administración e investigación que en el marco de la función archivística pueden realizar profesionales y técnicos de otras disciplinas, según su especialidad. Correcto. Ok, perdón. Dame un minutico ahí. Muchas gracias, Harvey. Miren, para explicar este tema, ese parágrafo y estos ítems, resulta que la archivística se compone de otras áreas interdisciplinarias. Nosotros necesitamos de los ingenieros de sistema, necesitamos de los ingenieros de los desarrolladores de software, necesitamos de los historiadores, necesitamos de los estadísticos, necesitamos de los abogados. Entonces, por eso es que yo al principio del diplomado decía que la archivística es una ciencia, pero es una ciencia auxiliar del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros organizamos la información, la dejamos disponible para la consulta e investigación de los abogados o de otras ramas que hacen parte de otras disciplinas que necesiten investigar, necesiten poner los documentos a públicos para que se hable de cultura general, por decir, bueno, de ciertos aspectos. Entonces hay ciertas disciplinas que hacen parte también de la parte archivística y se unen a la parte archivística. Entonces, por eso es que cuando hablamos de gestión documental en una entidad es transversal a toda la entidad, porque todo funcionario produce documentos. ¿Y qué dependencia no produce documentos? Todas las dependencias tienen que dejar registradas sus acciones. Todos los funcionarios tienen que dejar registradas sus acciones, sus actividades tienen que documentarlas, sus funciones tienen que documentarlas, porque bajo esos documentos es que se refleja que sí trabajaron o no, que sí desempeñaron sus cargos para cuáles fueron contratados o no. Pero si usted va a ver, les voy a contar un cacharro. Yo fui una vez a pasar revista a una estación de policía, a una subestación, no sé si Miguel conoce, el Ortigal. Allá había hice una subestación y yo que pasé revista al archivo allá y le pregunté al comandante, venga, hazme un favor, présteme el archivo 2017, no me acuerdo qué año. Me dijo, no, es que aquí no hay archivo. Dije, ve, tan raro. ¿Y será que la policía entonces no existía aquí en ese tiempo? Me dijo, no, claro, la policía siempre ha estado aquí. Le dije, y entonces, ¿cómo a mí usted me va a fundamentar de que la policía en esos años sí trabajó? Sí capturó, sí hizo puestos de control, sí hizo programas de prevención, sí hubo guardia, cuántos detenidos hubieron,
¿cómo me demuestra usted todo eso? Yo, no le entró ni aire a ese pobre señor. Me dijo, no, pues jefe, a mí nunca me entregaron. Dije, demuéstreme que no le entregaron el archivo. Demuéstreme. Y fuimos a consultar el acta y resulta de que sí le han entregado el archivo, unas carpetas. No fue la entrega formal como lo dije yo, que la entrega formal se hace anexando los inventarios documentales que están establecidos para anexarlos al acta, que ahí ya se refleja la acta. Usted en el acta no puede colocar tantas carpetas, no. Debe anexar los inventarios documentales, que ahí se va a ver reflejada la documentación, cuántos folios tiene cada carpeta, de qué fecha va, de qué serie estamos hablando. Esa es una entrega formal que establece la norma, y así estamos obligados los funcionarios públicos y están obligados todos los que trabajan en entidades públicas a entregar la información así. Pero él no, entonces ahí me tocó informar y se abrió un proceso disciplinario y eso en la norma de los uniformados, en el código disciplinario de los uniformados y en los no uniformados, pues dice que es una falta gravísima y da para destitución sobre la pérdida de información, porque él no supo qué pasó con el archivo. Entonces, miren que es grave ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Bueno, Cindy, leamos el artículo 3, por favor. Artículo 3. De los profesionales de la archivística. Se entiende por profesionales de la archivística y están amparados por la presente ley los profesionales técnicos, profesionales, tecnólogos y profesionales universitarios que hayan recibido título de formación en programas archivísticos en instituciones de educación superior, cuyo título corresponda a los niveles señalados en la Ley 30 de 1992 o en las disposiciones legales vigentes en materia de educación superior. Correcto, entonces aquí ya se discriminan las categorías como técnicos, como profesionales tecnólogos y profesionales universitarios. Aquellos que estén interesados, el próximo año va a haber un tecnólogo en gestión documental del SENA. Ustedes pueden hacer su tecnólogo en gestión documental del SENA y cuando lo terminen ustedes pueden enviar su diploma al colegio de archivistas y ahí le mandan su tarjeta profesional tecnólogo. Entonces ahí les dejo, yo creo que voy a participar en esa formación. Entonces, miren que ustedes, y va a ser totalmente virtual, ¿no? Virtual. Va a ser muy bueno porque va a ser 100% virtual, ¿no? Entonces, miren que ese tipo de cosas hay que conocerlas, ¿no? La física es muy buena. Bueno, Cindy, sigamos con el título 2, a ver. Miguel, por favor, súbalo un poquito, que es tan amable y nos colaboras. Sí, profe, porque no veo. Gracias. Título 2. Del ejercicio de la profesión de archivística. Artículo 4. Requisitos para ejercer la profesión de archivística. Para ejercer legalmente la profesión de archivística en el territorio nacional, se requiere acreditar su formación académica e idoneidad del correspondiente nivel de formación, mediante la presentación del título respectivo, el cumplimiento de las demás disposiciones de la ley, la inscripción en el Registro Único Profesional de Archivistas y haber obtenido la tarjeta profesional expedida por el Colegio Colombiano de Archivistas. Correcto, vamos, dame un momentico ahí, Cindy, muchas gracias. Vamos, Miguel, ubícate, Miguel, en el Colegio Nacional, en el Colegio de Archivistas y consulta el RUT. Vamos a enseñarles algo para que ustedes lo sepan. Trata de bajar el RUT. El RUT. No el RUT de los carros, ¿no? Sino métete al Colegio de Archivistas, a la página del Colegio Colombiano de Archivistas. Sí, ya. Colegio Colombiano, espérame, yo te digo dónde te ubicas. Ya estoy ahí. Archivista, para que los estudiantes aprendan otra cosa que quiero que aprendan ellos. Para que en el Colegio Colombiano de Archivistas uno entra a la página y dentro de la página, Miguel, y vas a la parte de, espérame, te digo. Tarjeta profesional, RUPA, consulta RUPA. RUPA, eso, ese. Por favor, vas allá al RUPA, lo descargas
Listo, ahí está. Como tecnólogo. como tecnólogo, Ahora ¿no es vamos cierto? por la 4700, ¿qué? 4710. 4600, 4710. Aquí está. Universitario Córdoba Miguel Andrés. Correcto. Ahí están mis tarjetas profesionales como archivista. Quería demostrarles eso porque me parece, una es porque conozcan la norma, lo otro es porque pues tienen al frente una persona preparada que les ha enseñado unos conceptos y que Hunter pues encontró la persona idónea para que les enseñara los conceptos y que aquí se les está hablando con la verdad, ¿no es cierto? Con alguien profesional. Y ya lo pueden verificar. Ese es el Colegio Nacional de Archivistas donde nos dan la tarjeta profesional a nosotros y obviamente ahí dice si está vigente o está inactiva. Si hemos cometido alguna mm, no correcta aplicación de las orientaciones que nos da el Archivo General de la Nación y para lo que nosotros nos hemos formado, ¿no es cierto? Entonces, miren, también tengo la tarjeta de bibliotecólogo, pero eso es ya otro sistema. Entonces, miren que esta norma, volvamos a presentar, Miguel, por favor. ¿La 1409? Es la 1449. 1409. No, es la Del 2010. 1409, correcto. 1409. Entonces esa es la que estábamos debatiendo. Entonces lo que nos leía Miguel, Cintia, una pregunta, un momento, Carlos Alberto levantó la mano. claro, Carlos Alberto, te escuchamos. Gracias, Miguel. Buenas noches, amigos. Un saludo para todos. Ahí quería hacer un aporte ya como abogado litigante de la siguiente manera. Eso que está diciéndonos Miguel en este momento es un tic muy importante, sobre todo para el tema de trabajo en la fiscalía y de la parte privada, como en el caso de nosotros, porque cuando nosotros tenemos a un perito, sea para nosotros utilizarlo en la audiencia o para contrainterrogarlo, eso es de lo primero que hace o el fiscal en el caso de que sea mi perito, o lo que hago yo como defensor cuando el fiscal me dice que tengo un perito al frente y me simplemente tienden a sustentarlo con aire, hablando. Entonces dicen, el señor Miguel Córdoba es perito en archivística y empiezan y van a querer hablar. Y en ese momento cuando yo llego a hacer el contrainterrogatorio, yo ya he revisado lo que él nos acaba de enseñar en este momento. Y resulta que cada carrera es distinta al respecto. Por ejemplo, nosotros los abogados pues nos pueden consultar en el Consejo Superior de la Judicatura, pero yo no sé a lo de los archivísticos. Entonces, en este momento yo ya sé que si a mí me traen un perito y dicen que el señor Miguel Córdoba es perito, mientras el fiscal interroga y lo va acreditando, yo ya estoy revisando así como nos está mostrando él, porque sucede mucho que dicen es contador. Entonces uno aprende que también los contadores tienen un número y una página de consulta, los abogados y en este momento estos peritos. Entonces ustedes tienen el rol que estén, eso les va a permitir a ustedes desacreditarlo si es que no lo es. O por el contrario, en el caso no, Miguel Ángel, mire, aquí está y aparece como técnico, aparece como tecnólogo, aparece como universitario, entonces queda completamente quitado. Pero muchas veces dicen, yo soy administrador de empresas y miramos en la página y no aparece y entonces decir, mire, su señoría, él es mentiroso. Y si dice, y si miente bajo gravedad de juramento sobre sus credenciales, pues ¿qué podemos esperar en juicio? Y cosas así, eso es una de las aplicaciones prácticas de lo que está enseñándonos en este momento Miguel Córdoba. De eso le trataba a Miguel, qué pena haberte interrumpido. No, doctor Carlos, le agradezco por esa explicación en derecho. Ustedes son los expertos en ese tema. Lo quería demostrar porque, quiero demostrar que el proceso de dictar este diplomado fue transparente y ustedes encontraron la persona idónea y con experiencia. Entonces, es mejor
hacérselo ver a los estudiantes para que se vayan con contexto, confiados de los conceptos que se les han dictado aquí y que se les ha enseñado, que no tengo la última palabra porque la archivística es muy cambiante, ¿no es cierto? Va a cambiar, van a cambiar otras cosas, muy seguramente la ley 594 el próximo año nos están convocando a los profesionales a nivel nacional para hacer una mesa de trabajo e ir cambiando aquellas situaciones e ir pasando ya más a lo electrónico y a lo digital. Y ya ustedes más adelante irán, y también los que se quieran actualizar, pues con Hunter, vamos a hablar de esas actualizaciones cuando la norma ya esté completamente actualizada. La ley 594 del 2000 es una ley que salió hace mucho tiempo, lleva ya 24 años y que merece ya tiene unos vacíos jurídicos, por decirlo así, en unos aspectos, entonces que hemos venido analizando y pues se va a hacer una actualización con un equipo interdisciplinario de archivistas, tecnólogos profesionales y en derecho también, ¿no es cierto? Y historiadores. Entonces, pues quería enseñarles esto porque, pues miren, ¿qué dice el artículo 5? Alguien que nos lea el artículo 5. Artículo 5 de la tarjeta profesional. Solo podrán obtener la tarjeta profesional de archivista, ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del territorio colombiano quienes: 1. Hayan obtenido el título profesional de archivística en el correspondiente nivel de formación otorgado por universidades o instituciones de educación superior legalmente reconocidas conforme a lo establecido en el artículo 3 de la presente ley. 1b. Hayan obtenido el título profesional de archivística en el correspondiente nivel de formación otorgado por universidades e instituciones de educación superior que funcionen en países con los cuales Colombia haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos. 1c. Hayan obtenido el título profesional de archivística en el correspondiente nivel otorgado por universidades o instituciones de educación superior, que funcionen en países con los cuales Colombia no haya celebrado tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos, siempre y cuando hayan obtenido la homologación o convalidación del título académico ante las autoridades competentes conforme con las normas vigentes sobre la materia. Correcto. Bueno, dejemos ahí. Miren, quería que vieran esta norma para que ustedes tengan un conocimiento que tenemos una norma, una ley que nos aplica a los archivistas y que nadie puede administrar un archivo sin tener tarjeta profesional. No se le puede dar una responsabilidad de un centro de información a una persona que sea empírica o que sea... Yo gané una aprobación de unas tablas de retención documental porque resulta que el señor que administra el archivo en la gobernación él es empírico, no tiene título. Y él no me aprobó unas tablas de retención documental. Yo le puse una demanda ante la Procuraduría y le dije que él no era idóneo para analizar trabajos profesionales. Y al tipo no le gustó. No le gustó porque lo descalificaron, porque él no tiene tarjeta profesional, es empírico, lleva mucho tiempo en la gobernación, pero no lo acredita nada. Así, esa es lo que nos hablaba el doctor Carlos, que mientras no tenga la acreditación en la tarjeta profesional, la ley exige. ¿Cómo va a revisarle un trabajo a una persona profesional, a alguien empírico? Es algo ilógico. Y le tocó aprobarme las tablas porque después de eso yo las envié al Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación me las aprobó, me dijo que era un buen trabajo, que no entendían el concepto de la gobernación y este señor pues fue amonestado disciplinariamente y lo cambiaron. Entonces, mire, como cosas así, entonces tiene uno que obviamente hacer valer su trabajo profesional. Pues bueno, una es agradecerle la oportunidad que me dio los socios de Hunter por haberme permitido dirigirme
a tan excelentes personas como son ustedes los que están ahorita en el auditorio. Les agradezco de corazón por haberme escuchado todo este tiempo que venimos debatiendo normas archivísticas y aprendiendo sobre la gestión documental. ¿Qué me queda restarles? Decirles que Dios los bendiga, que se cuiden mucho, que profundicen más en archivística aquellos que les gustan, que me alegra haberlos escuchado y algunos conocido aquí por medio de su foto de perfil, que mi nombre es Miguel Andrés Córdoba, que soy un amigo más de ustedes, no me traten trátenme como una persona normal. Soy Miguel Córdoba y cualquier consulta, cualquier que necesiten mi teléfono, se los voy a regalar para que me contacten. Mi teléfono es 314-681-5969. Estoy a disposiciones, no soy egoísta con el conocimiento. Lo que a mí me interesa es tener amigos, tener la oportunidad de que de pronto ustedes me referencien para que me escuchen en otras conferencias y pues estoy a disposición de ustedes. Les agradezco por esta oportunidad, Hunter, y no me queda sino pues decirles hasta a una próxima oportunidad. A ti, Miguel Andrés. Muy amable. Gracias y feliz Navidad. Bendiciones. Profe, muchísimas gracias por todo. Profe, bueno, felicitaciones, muchas gracias por este hecho de haber participado como docente aquí en este diplomado y pues gracias a Hunter también porque, bueno, de todas maneras, pues son conocimientos que ahí vamos poco a poco asimilando y bueno, y toca a los compañeros como mi persona también seguir ahí leyendo porque esto no es todo ya. Profe, usted es tan amable y me repite nuevamente su número de teléfono celular. 314-681-5969. Me pueden escribir, me escriben primero antes de llamarme y me dicen, mire, es fulanito de tal, fui docente fui alumno en el diplomado tal. 59, ¿qué, profe? 69. Por el chat lo puedes escribir, Miguel. Sí, se los doy aquí. Deme un minutico. Bueno, yo aprovecho para darle un súper agradecimiento a Miguel por el conocimiento, por la disposición, por la calidez, por la amabilidad. No es el primero y el último, sino el primero de muchos que esperamos hacer eventos con Miguel Andrés, porque vemos que este tema de gestión documental ya orientado a aspectos específicos es necesario y hemos visto que no hay instituciones, aparte de de educación formal como el SENA o como las universidades versadas en el tema, pues que den esta capacitación y es muy necesaria. Vemos que tanto en instituciones públicas como privadas es importante, pero sobre todo en las públicas que están obligadas a esto y no lo están haciendo. Vamos a estar pendientes con ustedes, pendientes de informarles más adelante, lógicamente, de cualquier actividad que vayamos a profundizar, como por ejemplo la generación o producción o construcción de tablas de retención documental y de valoración documental, ¿cierto, Miguel? Claro que sí. Vamos a hablar de temas específicos, de construcción de instrumentos. Vamos a mirar cómo estructuramos con los señores socios de Hunter. Y hacer cursos cortos al respecto que sean productivos con una dinámica más, lógicamente ya no tanto de charlas, sino de videos puntuales que digan, bueno, así se hace tal cosa, así se hace tal cosa. De todas formas, ustedes saben que también, al igual que Miguel Andrés, de parte de Hunter Colombia, estamos dispuestos a poder recibir sus sugerencias, sus inquietudes, sus recomendaciones y lógicamente y necesariamente sus aportes para mejorar o correcciones en el caso de que haya que hacerlas, porque esa es nuestra finalidad. Muchísimas gracias. Vamos. Sandy, ¿sí? Sí, profe, primero para agradecerle, muchísimas gracias, los conceptos, todo, le soy sincera, el tema al principio me daba jartera, ahora resulté amando la archivística. Mil gracias de verdad por todo. A Hunter también es la primera vez que estoy haciendo curso, me ha parecido súper bueno. Mil gracias. A los compañeros también muchas gracias. Espero que próximamente seamos todos compañeros ya de fiscalía fijos, con la ayuda de Dios. Así va a ser.
Y lo último, profe, es para preguntar lo de la certificación. Como es la primera vez que yo estoy Eso. haciendo curso, no sé Eso cómo les es. iba a Si por avisar favor me en lo el explican. enlace. Gracias, Andy, por eso, porque ya iba para allá en el enlace de material de estudio. Ustedes ven que al final dice certificación. Lógicamente, el link de certificación no está habilitado todavía, se les va a habilitar mañana. Ustedes ingresan, hacen una sencilla evaluación como de las cosas que nos insistió aquí y nos recalcó y nos fue incisivo Miguel explicándonos, como por ejemplo, hay como para irles cantando algunas preguntas. Unidades de conservación. Por ejemplo, ¿qué es fondo documental? ¿Qué es fondo acumulado? Por ejemplo, ¿cuáles son los valores primarios, valores secundarios? De pronto el ciclo vital de los documentos. De pronto el asiento descriptivo. Bueno, unas preguntas sencillitas. Van a ser 4 preguntas, no se preocupen, casi imperdible. Pero es como para hacer un repaso. Y nuestro sistema de certificación, Sandy, con esa evaluación, nosotros mediante una plataforma, lo que tú haces la evaluación de certificación inmediatamente, se te remite a tu correo electrónico el certificado, va con código QR, con código de certificado y con las firmas. ¿Listo, Sandy? Sí, profe, mil gracias. Dios le pague. Con mucho gusto y a ti muchas gracias y a todos. Lina. Profe, una pregunta, profe Miguel. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de llenar esa evaluación de 4 preguntas? Esa certificación, ese link de certificación va a estar disponible hasta el fin de semana para ustedes. Ok. Otra pregunta, profe. Sigo sin hacer los test. Tranquila, no te preocupes que ahí se les están cargando, ahí los puedes hacer de práctica, tienes 2, no te preocupes que 1 mes y posibilidad de que lo actualicemos otro mes para que practiques todo lo que quieras, descargues todo lo que quieras. Vale, gracias. ¿Okay? A ti, muchas gracias, Lina. Roger nos escribe, muchas gracias, Miguel, por esa labor. Dios les siga regalando bendiciones, sabiduría a los dos y a Hunter por un gran trabajo que hace en nuestro país. Me toca agradecerle por este aprendizaje nuevo para mí. Para todos, infinitas gracias. De verdad que ustedes son Hunter, y ustedes y los compañeros que no se han podido conectar, que son un promedio casi de 60 personas que se inscribieron para el curso, pero no se han podido conectar por motivo y por el WhatsApp me escriben, pues lógicamente uno comprende que la situación laboral, pero no se preocupen que los videos quedan cargados en el material de estudio. Ustedes son Hunter Colombia, ustedes son el motivo de nosotros tratar de esforzarnos y hacerlo mejor. Y por eso el curso para concurso va a estar ahí disponible para ustedes con todas las indicaciones que podamos tener, con todas las recomendaciones que nos quieran hacer y aparte de eso, pues con la mejor calidad, como siempre. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. ¿Hasta cuándo hay plazo para cancelar el diplomado? Escríbeme por el interno, por WhatsApp. ¿Listo, Harvey? Gracias. Feliz año, feliz Navidad. Muchas bendiciones para ustedes y para sus familias. Muchas bendiciones, éxitos. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo grandote. Muchas gracias. Ustedes, que estén bien. Muchas gracias, felices fiestas.